Le doy la bienvenida a todos y a todas. Vamos a seguir compartiendo un nuevo tema, en este caso, trabajo de parto. Este bebé ya está preparado para conocer el mundo. Bien, vamos a comenzar hablando de las contracciones uterinas porque son la estrella de este tema. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para que un bebé pueda nacer, algo tiene que suceder en el cuerpo de la mamá que lo ayude a salir al exterior, ¿sí? Entonces, para que ese bebé pueda salir al exterior, tienen que pasar dos cosas. En principio tiene que hacer un trabajo de parto adentro de la panza. ¿Qué significaría eso? ¿Se acuerdan? Si vieron el tema de pelvis, que es muy importante, todos los diámetros de ese bebé, que eran la cabecita, los hombros y la cola, debían coincidir con los diámetros de la pelvis de la mamá, ¿sí? Ese bebé iba haciendo un jueguito de encastre para poder salir al exterior. Pero además, además de ese jueguito de encastre, tiene que pasar algo, que ese cuello de útero de la mamá se tiene que dilatar, porque durante los 9 meses ese cuello está cerrado, ¿sí? Como la punta de la nariz. Si yo hiciera un tacto, me encontraría con algo parecido a la punta de la nariz. Ese cuello está cerrado, ¿sí? Y se va a dilatar, se va a abrir en el momento del trabajo de parto. Algo va a suceder para que ese cuello se dilate, y ese algo son las contracciones uterinas. La mujer durante los 9 meses suele tener contracciones. La diferencia es que las contracciones dentro de lo que es el primer trimestre y el segundo trimestre no son contracciones dolorosas, ¿sí? Es más, casi no las percibe la mamá, ¿sí? Esas contracciones, a medida que se va acercando el momento de parto, recuerden, a partir de las 37 semanas en adelante, esas contracciones se van haciendo un poquito más, más intensas. ¿Qué quiere decir? Que la mamá las va a empezar a percibir. ¿Y de qué manera las va a percibir? ¿Cómo una mujer se va a dar cuenta que tiene una contracción? ¿Por el dolor? No, por la dureza de la panza. La panza se pone dura, se empieza a poner dura como una piedra. Eso es una contracción. Puede ir acompañado de un pequeño dolor, de una pequeña molestia, ¿sí? En la pelvis o en la cintura, pero no necesariamente. Nosotros podemos decir que hay una contracción cuando la panza está dura. Entonces, vamos a definirlas. ¿Qué son las contracciones? Son acortamientos intermitentes de un músculo. Son involuntarias. ¿Por qué? Porque le surgen a la mamá. No es que dice yo quiero tener una contracción, ¿sí? No, simplemente empieza a tenerla. Y presentan tres fases. Nosotros podemos decir que las contracciones tienen un triple gradiente descendente. ¿Qué quiere decir eso? Que van a comenzar en el fondo del útero y empiezan desde el fondo hacia abajo, hacia lo que es la pelvis. Por eso, si yo quiero saber o quiero percibir si una mujer tiene una contracción, yo tengo que ponerle la palma de la mano en la panza. ¿En cualquier lugar de la panza? No, en el fondo del útero. Yo, para controlar las contracciones, voy a poner la palma en el fondo del útero. Estas contracciones producen los cambios en la maduración del cérvix, ¿sí? Van a permitir expulsar el bebé hacia el exterior, y al principio se pueden presentar como molestias en el abdomen, como si fuera un dolor tipo cólico, que se irradia hacia la zona lumbosacra. Entonces, bien, nosotros decimos que tenemos dos tipos de contracciones. Las contracciones que son del preparto y las contracciones que son del trabajo de parto. Y acá es importantísimo que uno aprenda las diferencias de una y otra. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo estuviese en una guardia y viene una embarazada que ya está de término. ¿Qué quiere decir que está de término? Que está de 37 semanas en adelante, y viene porque piensa que su bebé va a nacer. Entonces,
¿Yo cómo sé si esa mujer debe quedarse internada porque está en un trabajo de parto o simplemente se va a su casa porque todavía le falta y está en un preparto? Bien, acá hay algo importantísimo. Primero, nosotros tenemos que diferenciar el preparto del trabajo de parto. En un preparto puede ser que no hayan cambios en el cérvix. ¿Cuál era el cérvix? El cuello del útero, ¿sí? Que es lo que se tiene que dilatar. Entonces, en un preparto puede ser que no hayan cambios en el cérvix. En cambio, en un trabajo de parto ya tiene que haber una pequeña dilatación, ¿sí? Que después va a ir progresando. En un preparto puede haber una incomodidad en la región inferior del abdomen y en un trabajo de parto, además de esa incomodidad, también puede haber incomodidad en la espalda. Puede o no en un preparto, ¿sí? Que expulse el tapón mucoso. Recuerden que el tapón mucoso era como un flujo amarronado que se podía expulsar días antes del trabajo de parto, semanas antes o durante el trabajo de parto. ¿Tá? Ahora, puede ser que venga, que esté perdiendo este flujo amarronado, y en un preparto, en un parto, ya tiene que estar perdiendo, ¿sí? Porque las mismas contracciones van a hacer que si quedó algo, se expulse todo al exterior. En un preparto las contracciones van a ser irregulares. ¿Qué quiere decir irregulares? Que la mujer va a tener una contracción ahora, puede tener otra a los 10 minutos, puede tener otra a los 15 minutos, a la media hora. Eso es irregular, ¿sí? En cambio, en un parto, en un trabajo de parto, mejor dicho, las contracciones son a intervalos regulares. Por ejemplo, cada 10 minutos, cada 10 va a tener una contracción. O cada 5. Tienen que tener, digamos, ciertas características, las contracciones del trabajo de parto. ¿Tá? Distinta de las del preparto. Del preparto, esas contracciones de preparto, lo que me van a hacer es preparar ese cuello del útero, van a hacer que la mujer tenga modificaciones internas, que yo no las voy a ver, pero que me van a preparar todo ese cuello, ese canal de parto, ese cuello lo van a borrar, lo van a ablandar, lo van a centralizar para que cuando comience el trabajo de parto, lo único que tenga que pasar es que se tenga que dilatar. ¿Se entiende? Bien. Las membranas, ¿sí? ¿Qué son las membranas? La bolsa, ¿no? Lo que nosotros conocemos como bolsa. Tienen que estar íntegras en un preparto. En cambio, en un trabajo de parto, las membranas pueden estar íntegras o no. Y acá nuevamente repetimos, en un preparto las contracciones pueden ser de baja frecuencia e intensidad. ¿Qué es la intensidad? La frecuencia. ¿Frecuencia qué quiere decir? Esto que yo les decía, cada cuánto se tiene una contracción. Y la intensidad es qué tan dura se pone esa panza. En cambio, en un trabajo de parto, las contracciones van en aumento, no solamente en duración, sino en frecuencia e intensidad. Y yo acá nombré duración. ¿Cómo voy a medir la duración de una contracción? Bien, yo voy a poner la mano, ¿sí?, en la panza, en el fondo del útero, y voy a contar en 10 minutos cuántas veces se puso dura esa panza. Entonces, si yo digo que en 10 minutos se puso 2 veces dura, yo sé que esa mamá tiene 2 contracciones en 10 minutos. ¿Sí? Y la duración es desde el momento que la panza se pone dura hasta el momento que la panza se relaja, ¿sí? Esa es la duración. ¿Cuánto tiempo tardó? Desde que se puso dura hasta que se relajó. 20 segundos, 30 segundos, ¿sí? Esa es la duración. Etapas del trabajo de parto, ¿sí? Estas etapas, nosotros vamos a contar el trabajo de parto en etapas. Tiene 4 etapas. El trabajo de parto tiene 4 etapas. ¿la dilatación de qué? Del cuello del útero.
útero, ¿sí? La expulsión del bebé, el alumbramiento de la placenta y las primeras 2 horas, ¿sí?, del puerperio. Una vez que nació, esas 2 primeras horas que nosotros todavía vamos a tener a esa mamá y a ese bebé dentro de lo que es el centro obstétrico antes de pasarla a la sala. ¿Está? Entonces, esto, ¿sí?, nosotros vamos a decir, un trabajo de parto tiene, las etapas del trabajo de parto son 4. Ahora bien, ¿sí?, nosotros para eso tenemos que haber descartado, ¿sí?, que la mujer no esté en un preparto. Entonces, esto apréndanlo bien porque después terminan siendo preguntas de exámenes. ¿Cuál es la diferencia entre un preparto y un trabajo de parto? Etapas 4. Dilatación, expulsión, alumbramiento, primeras 2 horas del puerperio. La primera etapa, que nosotros decíamos que era la de dilatación, va desde el inicio del trabajo de parto. Viene una mujer, yo la evalúo y digo, no, está en un trabajo de parto. ¿Por qué? Porque tiene dilatación en el cuello, porque tiene contracciones que son regulares, intensas, duraderas, la interno. Entonces, comienza esa primera etapa y va desde que se inicia el trabajo de parto hasta el borramiento y dilatación completo del cuello, hasta que ese cuello se borró y se dilató completamente. Ya lo vamos a ver. La segunda etapa va desde esa dilatación completa hasta que el bebé sale al exterior, hasta la expulsión del feto. La tercera etapa va desde la expulsión del feto hasta el alumbramiento, hasta la expulsión de la placenta. Y la cuarta etapa, recuerden que eran esas 2 primeras horas, ¿sí?, después de haber pasado de que el bebé nació, que todavía la tenemos la estamos evaluando, está en este centro obstétrico, todavía no pasó a la sala. Primera etapa del trabajo de parto. Entonces, identificación de signos y síntomas de trabajo de parto versus preparto, ¿sí? ¿Qué es lo que decíamos? ¿Es un preparto o es un trabajo de parto? Si es un trabajo de parto, ahí comienza la primera etapa, que es la dilatación. Si no, no. ¿Está? Entonces, ya sabemos que está en un trabajo de parto, comienza esta primera etapa de dilatación. Vamos a internar a la paciente, ¿sí?, la vamos a hacer admisión. Vamos a controlar los signos vitales y vamos a valorar también la frecuencia cardíaca fetal. Recordemos, normal es de 120 a 160 latidos por minuto del bebé, ¿sí? Vamos a evaluar, vamos a hacer un examen vaginal. Enfermería no realiza tactos vaginales, pero nosotros desde la observación podemos evaluar si ese trabajo de parto va progresando. Ahora lo vamos a ver. Vamos a evaluar, vamos a hacer una atención del bienestar de la mamá y del bebé, ¿sí?, y vamos a trabajar en conjunto con el equipo obstétrico. Prestemos atención a esta imagen. ¿Qué es lo que vamos a ver? En un principio vamos a ver un bebé que está en una situación longitudinal, presentación cefálica, con la cabeza hacia abajo, ¿sí? Esto lo vimos en las clases anteriores. Este cuello del útero, si ustedes observan, está sin dilatación. Miren bien, en esta primera imagen, ¿sí?, es un cuello grueso, ¿sí?, y está como cerrado. A diferencia de la segunda imagen, la del medio, que dice 1 centímetro, este cuello del útero está borrado. Miren, comparen cada imagen y tiene 1 centímetro de dilatación. Y la tercera imagen es un cuello del útero dilatado por completo, ¿sí?, porque tiene 10 centímetros de dilatación y está totalmente borrado. Si yo hiciera un tacto, lo único que voy a tocar ahí es la cabecita del bebé. ¿Qué es lo que valoramos? El control de signos vitales, la tensión arterial cada 2 horas, el pulso, la temperatura
y la frecuencia respiratoria al ingreso y según requerimiento. Entonces, la tensión arterial cada 2 horas siempre, ¿sí? Y el pulso. La temperatura y la frecuencia respiratoria al ingreso siempre y después según requerimiento, ¿está? Recuerden la frecuencia cardíaca fetal al ingreso. Ni bien nosotros vamos a ingresar a la paciente, tenemos que saber que ese bebé está bien, que ingresa con un feto vivo, ¿sí? Que está bien. Después, cada 30 minutos, en paciente de bajo riesgo vamos a ocultar los latidos, ¿sí? Y si es una paciente de alto riesgo, cada 15 minutos. ¿Qué sería de alto riesgo? Una paciente hipertensa, una paciente diabética, una paciente que viene con alguna patología. Entonces, en ese caso, no vamos a ocultar los latidos no cada 30 minutos, sino cada 15. En muchos casos, se la conecta a un monitor fetal donde todo el tiempo está registrando los latidos, ¿sí? Bien, y cuando ya está en periodo expulsivo, cuando nosotros a esa paciente le hemos pasado, a esa embarazada le hemos pasado a la sala de parto, vamos a ocultar los latidos cada 5 minutos hasta que nazca. Cualquier indicio de sufrimiento fetal se detecta por descenso en la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? ¿Qué sería esto? Que si yo digo que tiene 120 a 160 latidos por minuto, ¿sí? Si yo de repente veo que ese bebé, esos latidos empiezan a descender menos de 120, 100, 90, yo primero tengo que ver que no coincida ese descenso con una contracción. Si la mamá tiene una contracción, puede ser en algunos casos que la frecuencia cardíaca fetal del bebé descienda. Ahora, una vez que pasa la contracción, esos latidos se tienen que recuperar. Pasó la contracción, los latidos vuelven a recuperar. ¿Sí? Si los latidos no recuperan, pasó la contracción y los latidos siguen bajando, significa que ese bebé está haciendo un sufrimiento fetal. Inmediatamente tengo que llamar al médico. El examen vaginal se evalúa al ingreso y se va valorando a medida que va trascendiendo el trabajo de parto. Recuerden que es un método invasivo, por lo cual no se debería todo el tiempo estar haciendo un tacto a la mujer, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cualquier enfermero que permanezca junto a la mamá puede adquirir cierta destreza en la observación. O sea, sin llegar a hacer un tacto, yo, ¿cómo me doy cuenta que ese cuello se está dilatando, que ese parto va progresando? Bien, en principio, por el carácter de las contracciones, ¿sí? Las contracciones se van a hacer más intensas, van a ser más duraderas, van a ser más frecuentes. Por otro lado, la cantidad de tapón mucoso, ¿sí? Que empieza a salir. El descenso del área abdominal. Recuerden la cuarta maniobra de Leopold. ¿Qué pasaba con la cuarta maniobra de Leopold? ¿Sí? Era una maniobra que se hacía generalmente ya en estando en un trabajo de parto. ¿Por qué? Porque el bebé lo que hacía era meter su cabeza, ya descender en ese canal de parto, con lo cual yo no iba a poder usar una sola mano para ver si la cabeza peloteaba, ¿sí? Como en la tercera maniobra. Los latidos fetales, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Desciende el abdomen porque el bebé se va encajando en ese canal de parto. Entonces, desde la observación, yo puedo suponer que ese trabajo de parto va progresando. Observemos esta imagen porque acá se ve claramente cómo uno puede medir la dilatación. Cuando uno dice 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, dilatación completa. ¿Cómo me doy cuenta? Si yo no puedo poner una regla. Bueno, tiene que ver con esto, con los dedos, ¿sí? En la primera imagen se observa claramente un cuello totalmente formado y cerrado,
¿sí? Que está grueso, que no se borró, ¿sí? Y que yo no puedo ingresar nada, me choca como la punta de la nariz. Yo no voy a poder ingresar dedos. En la segunda imagen, ese cuello se borró, está borrado, y yo entro 2 dedos. ¿Sí? Entonces ahí puedo decir que está más o menos con 2 centímetros de dilatación porque me entraron 2 dedos. ¿Mm? En la tercera imagen, ese cuello está borrado y además yo lo que hice fue abrir los dedos. Entonces yo calculo que puede estar con 5 o 6 centímetros de dilatación. Depende, ¿sí? Qué tanto yo puedo abrir los dedos. Y en la cuarta imagen, esa ya sería una dilatación completa, ¿sí? Abrí la totalidad de los dedos, lo único que toco es la cabecita del bebé. Yo puedo decir que acá está con una dilatación completa, 10 centímetros de dilatación. Miren esta imagen. El color rosa se refiere al cuello del útero, lo marroncito tiene que ver con la cabecita del bebé. ¿Cómo se observaría? En la imagen 1 es un cuello que no está dilatado ni borrado. En el del medio, en la imagen del medio, es un cuello parcialmente dilatado y parcialmente borrado. Y en la tercera imagen es un cuello completamente dilatado y completamente borrado. Después, miren con detenimiento, ¿sí?, las imágenes, porque les va a ayudar muchísimo para poder tener mejor entendimiento. Bien, dijimos que las contracciones uterinas eran como la estrella en el trabajo de parto. Era importante la duración, cuánto duraban desde el momento que la panza se pone dura y hasta el momento que la panza se relaja. La frecuencia, ¿sí? ¿Cada cuánto? ¿Cada 5, cada 5, cada 5 o cada 10? La intensidad, ¿sí? ¿Qué tan dura se pone esa panza? Entonces, para que haya un trabajo, un inicio de trabajo de parto, las contracciones tienen que adquirir ciertas características. Primero van a ser contracciones a intervalos de 5 a 10 minutos con una duración de 25-30 segundos. O sea, yo pongo la mano en la panza y yo tengo que ver que esa panza de repente se pone en 10 minutos, voy a contar cuántas veces se puso dura. Entonces puedo decir que esa panza se puso 2 veces duras, quiere decir que tuvo 2 contracciones que duraron más o menos 25 o 30 segundos cada una. A medida que progresa la dilatación del cuello, a medida que progresa el trabajo de parto, las contracciones, ¿sí?, hacen que el cuello se dilate y que el bebé vaya haciendo el mecanismo de parto. Es el bebé quien hace el trabajo de parto en esta primera etapa. Entonces, en una dilatación mayor a 6-7 centímetros, las contracciones van a ser, ¿sí?, con intervalos más chicos, o sea, en 10 minutos yo puedo tener contracciones cada 3 o cada 5 minutos. Entonces, ¿cuántas veces se puso dura en 10 minutos? Yo puedo decir que en 10 minutos se puso dura 3 veces, ¿sí?, con una duración de 35-40 segundos. O sea, ¿qué es lo que va a pasar acá? Van a durar más, ¿sí?, y van a ser más intensas. Al comienzo yo puedo tener 1 o 2 contracciones en 10 minutos con una duración de 25-30 segundos. A medida que avanza, voy a tener en 10 minutos más contracciones que van a durar más tiempo y que además van a ser más intensas. Y en el periodo expulsivo, que es cuando ya llevé a la mamá a sala de partos porque su bebé está naciendo, las contracciones van a ser cada 1 o 2 minutos de más de 40 segundos de duración. ¿Está? Tiene una contracción intensa que va a durar cerca al minuto, se va a relajar y al ratito vuelve a tener otra contracción. ¿Sí? Entonces, voy a valorar, recuerden, repasamos, colocando los dedos sobre el fondo del útero, la mano, ¿sí? Voy a controlar que
la panza entre contracción y contracción se tiene que relajar. O sea, comienza la contracción, se empieza a poner dura. Pasa la contracción, la panza se debe relajar, ¿sí? Y además vamos a considerar acá, ¿sí?, los patrones individuales de respuesta al dolor. Cada mujer va a percibir, inclusive, tiene que ver con el umbral de dolor que tiene cada uno. Hay mujeres que pueden sentir demasiado dolor o hay personas que simplemente pueden sentir que la panza está dura. ¿Sí? Como les dije anteriormente, quien hace el trabajo de parto en esta primera etapa de dilatación es el bebé, por lo cual nosotros necesitamos acompañar a la mamá en este proceso, a que esté tranquila, a que esté relajada. La vamos a ayudar a respirar. ¿Por qué? Para que de esa manera ella pueda ayudar a su bebé. El bebé respira del cordón umbilical a la placenta a través de sangre. Entonces, mientras más tranquila está la mamá, mejor se va a oxigenar ese bebé adentro de la panza. ¿Qué es el tapón mucoso u opérculo? Bien, a medida que se produce ese borramiento progresivo y la dilatación del cérvix, ¿sí?, va a empezar a salir ese flujo amarronado que nosotros decíamos, ¿sí? Se puede relacionar mayor cantidad de tapón mucoso y aumento de las contracciones con el progreso del trabajo de parto. Esto que nosotros decíamos, desde la observación, sin llegar a hacer un tacto, nosotros también podemos suponer que ese trabajo de parto va progresando. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería? Bien, apoyo en técnicas de relajación y respiración, todo lo que nosotros podamos hacer para acompañar a esa mamá, ¿sí? Desde masajes, ¿no?, ayudarla a respirar, si se puede mover, si no hay rotura de ninguna membrana, puede deambular, la podemos acompañar, ¿sí? Sobre todo en aquellas pacientes que no hicieron el trabajo, el curso de preparto, los cursos de psicoprofilaxis, que son primerizas, ¿sí?, que no tienen experiencia, que tienen miedo, están asustadas. A esas mujeres tenemos que estar más atentas a todos sus requerimientos, ¿sí?, acompañarlas, ayudarlas, explicarles, contenerlas. Y sobre todo hay que tener mucha precaución con procedimientos invasivos. Siempre una actitud de apoyo y empatía hacia la madre, adquirir una destreza para los procedimientos técnicos, evaluar el bienestar y la comodidad materno-fetal de ambos, ¿no? Respeto por la dignidad e integridad de la paciente. En muchos casos, cuando se interna, ¿sí?, lo primero que se le dice es, no te pongas la bombacha porque te vamos a estar haciendo tacto a cada rato. Nosotros siempre tenemos que evaluar que esa paciente esté tapada, si alguien tiene que ingresar al centro obstétrico, ¿sí?, por algún motivo, tiene que hacer limpieza, tiene que hacer algo, o algún profesional que no es de los que ella suele ver en ese día, en esa guardia, en prestar atención a que la paciente no esté expuesta, no esté desnuda, ¿sí? Tenemos que tener, digamos, ese respeto, acompañarla, ¿sí?, en esto, si quiere ir al baño, si necesita de ayuda, ¿sí? Y si hay un acompañante, ¿sí?, si el marido va a ingresar al parto, ver, evaluar, lo vamos a orientar, le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer, cuál va a ser su función. Bien, vamos a pasar a la segunda etapa del trabajo de parto. Decíamos que la primera etapa empezaba con el inicio, ¿no?, del trabajo de parto y terminaba con la dilatación completa. O sea, una vez que se dilató completamente ese cuello, yo tacto, ¿sí?, que está la cabecita del bebé, quieren hacer, la vamos a llevar a la sala de parto porque viene la segunda etapa, que es la de expulsión. Esta segunda etapa va desde la dilatación completa hasta la expulsión del feto. Signos y síntomas. ¿Cómo me doy cuenta yo que viene esta segunda etapa?
En principio, porque la dilatación va a estar completa, porque va a haber una sensación espontánea de pujo en la paciente por depresión de la cabeza fetal en el piso del periné. ¿Qué era el periné? Los músculos del piso de la pelvis, recuerden. Va a haber un aumento de tapón mucoso que puede estar teñido con un poco de sangre. La madre refiere deseos de defecar por depresión de la cabeza contra el recto. O sea, la mamá tiene mucha sensación de ir al baño, ¿sí? Bien, va a tener una sensación abrumadora de frustración en la paciente, sobre todo en aquellas que llevan muchas horas de trabajo de parto. Llega un momento que ya no sienten que no van a poder, quieren que le saquen el bebé, quieren que le hagan una anestesia general, quieren que le hagan cesárea. Ahí es donde la tenemos que acompañar, porque ahora sí, en esta segunda etapa de dilatación, la necesitamos a la mamá. El bebé hizo todo su trabajo en la primera etapa. Ahora llegó un momento donde necesitamos que la mamá lo ayude a nacer. ¿Está? ¿Y cómo lo va a ayudar? A través del pujo. A través del pujo, que es esa sensación que esa mamá tiene de ir al baño, es que va a ayudarlo, va a mover esos músculos de la pelvis para ayudarlo a salir al exterior, junto con las contracciones. Puede producirse también rotura de las membranas, y acá el periné, el piso de la pelvis, comienza a abultarse y el orificio del ano a dilatarse. Estos son los signos y síntomas. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué hago? ¿Ya está para la expulsión? Sí, la llevamos a la sala de partos. Entonces, esta valoración de signos y síntomas van a permitir preparar correctamente a la paciente para la expulsión. Hay higiene y vestimenta adecuada. ¿Qué quiere decir con esto? Siempre estéril, ¿sí? Apoyo y orientación en técnicas de pujo. Vamos a preguntarle, vamos a ayudarla cómo tiene que respirar, cómo tiene que pujar. Vamos a dar aviso al profesional a cargo del parto, las obstétricas, los médicos. Vamos a trasladar a la paciente a la sala de partos, ¿sí? En caso necesario, siempre, por lo general. Bien, el método de pujo es en la posición tal cual se alinee la presentación con el eje pélvico, ¿sí? Acá puede ser cuclillas, puede ser semisentada, de pie, a elección de la paciente de ser posible, sobre todo en aquellos lugares que se trabaja con maternidad segura y centrada en la familia, y se elige, la embarazada puede elegir su manera de parir. En el caso de que sea con una posición ginecológica, ¿sí? Acostada, vamos a ayudar a la paciente para inclinar la cabeza hacia el abdomen y tomarse de las rodillas. Esto es así. ¿Qué es lo que le vamos a decir? Vamos a suponer que está en una posición ginecológica, ¿sí? Le vamos a pedir que cuando venga una contracción, va a tomar aire por la nariz, va a respirar profundamente, lo va a guardar y cuando viene la contracción se va a mirar la panza. Se puede agarrar de las rodillas o generalmente se puede agarrar de unos hierros que suelen haber al costado, que son para las pierneras o algo. Y lo que debe hacer es, los codos tienen que estar hacia afuera, porque si apoya los codos en la camilla, toda la fuerza se va a ir, digamos, a los codos. ¿Y nosotros qué necesitamos? Que la fuerza vaya a la cola, ¿sí? Entonces, viene la contracción, va a respirar por la nariz, va a guardar ese aire, se va a mirar la panza, va a levantar la cabeza mirándose la panza. Ahí en ese caso, si está la pareja, la va a ayudar teniéndole la cabeza y va a hacer fuerza en la cola como si tuviera ganas de ir al baño. Ese es el pujo. Y eso es lo que va a ayudar a que ese bebé pueda salir. Bien, entonces ahí la vamos a orientar, ¿sí? Que ella va a sentir cuando tiene ganas de pujar. Entonces, cuando ella tenga ganas de pujar, ¿qué le vamos a decir? Pujá, no tengas miedo, vamos, vamos que vos podés. Bien, preparación para la expulsión, ¿sí? Requiere un buen trabajo en equipo para poder satisfacer las necesidades de la paciente.
Una adecuación de la sala de partos, proporcionar un medio cálido para la recepción del recién nacido, verificar si se cuenta con el equipo necesario para atender el parto, reanimación del recién nacido, equipo de urgencias de adultos, preparar la medicación a utilizar, incluyendo la anestesia, preparación y adecuación del acompañante. Recuerden, todo esto se debe hacer previo. Nosotros no podemos esperar que haya un parto para ver si tenemos el material estéril, si tenemos todo lo que vamos a necesitar para atender el parto. Esto debe estar siempre chequeado con anterioridad. Cuando uno toma una guardia, debe evaluar, tener todo lo que se necesita, ¿sí? Los campos estériles, el material, todo lo que se va a usar en el trabajo de parto, tener gasas, tener material de sutura, que la iluminación y la calefacción dentro de la sala de parto se acorde, teniendo en cuenta que el bebé va a nacer mojadito, no se debe enfriar, ¿sí? Entonces, todas estas cosas deben estar preparadas con anterioridad. Preparación de la sala de partos, la temperatura e iluminación del ambiente, la camilla o sillón de partos, la mesa para instrumental, siempre guantes estériles, solución antiséptica, bandeja para anestesia local, material de sutura, asepsia y antisepsia del personal, traslado de la paciente a la sala de partos. Presten muchísima atención a esta imagen. ¿Qué era el periné? El periné era el piso de la pelvis. Nosotros vamos a preparar, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con el periné. Vamos a limpiar la vulva, todo el área circundante con solución antiséptica, gasas o esponjas. Vamos a limpiar la región inferior del abdomen, ¿sí?, la cara interna de los muslos, la vulva y el ano. Y vamos a colocar campos estériles, ¿sí?, donde abajo de la cola de la mamá, y otro se puede colocar arriba de la panza de la mamá y le vamos a decir que no lo toque. Cuando el bebé nace, nosotros podemos, si está todo bien, ponerlo sobre la panza de la mamá. Entonces, pero presten atención a esta imagen, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Este bebé es una imagen donde el bebé está naciendo con una mano, ¿sí?, quien está asistiendo al parto, con una mano va sujetando la salida de la cabecita del bebé y con la otra mano, con gasas, está acompañando el periné, ¿sí?, para que cuando desprenda la cabecita, no lo arrastre, cuando desprenda la cara, no lo arrastre y esa mamá se desgarre. Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, nuevamente esta imagen, pero es muy importante para que puedan entender. Acá lo que nos interesa es cómo vamos a limpiar todo lo que tiene que ver con el periné, los muslos, la cola, todo prepararlo y siempre con solución antiséptica. Bien, entonces esta es una imagen, ¿sí?, de la expulsión. El bebé, recuerden, hace como unas rotaciones adentro de la panza, donde va ubicando sus diámetros. ¿Cuáles serán los diámetros? Cabecita, hombros y cola, a los diámetros de la pelvis de la mamá. Una vez que ya llegaba, que estaba con dilatación completa, y nosotros lo llevábamos a la sala de partos, ¿sí?, venía, la mamá tenía sensación de pujar y empieza a pujar. La cabeza empieza a asomar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a usar el pubis de la mamá, el pubis, como si fuera una bisagra. Apoya la nuca, ¿sí?, en el pubis y empieza a desprender la cabeza. Por eso es que es importante acompañar ese movimiento del bebé. ¿Por qué? Porque el bebé no lo hace en cámara lenta, el bebé lo hace brusco. Entonces, en ese movimiento brusco puede pasar que la mamá se desgarre. Entonces, la expulsión. El periné se distiende, todos los músculos de la pelvis, ¿sí?, del piso de la pelvis, se empiezan a distender. Postezo del ano se llama, ¿sí?, que es la dilatación del esfínter anal.
coronación es cuando empieza a coronar la cabeza, empieza a aparecer la cabeza. Ahí ese periné, ese piso de la pelvis empieza, ¿sí? Hay una distensión de 6 a 8 centímetros. Entonces yo debo proteger ese periné con campos o gafas. Eso es lo que se veía en esa imagen. Si yo veo que esos músculos están muy tensos y se pueden desgarrar, se puede realizar una episiotomía. ¿Sí? ¿Qué era la episiotomía? Es un cortecito que se hace para, digamos, dar más apertura al canal de parto. Ahora lo vamos a ver. Y la maniobra de Röntgen es ejercer presión sobre el periné y la barbilla del niño hacia adelante con una mano y simultáneamente hacia abajo con el occipucio con la otra mano, para evitar laceraciones. A ver, no se hagan esta es la maniobra de Röntgen, así de simple. Entonces, con una mano, yo lo que hago es sujetar a medida que va saliendo la cabecita del bebé, la voy sujetando, ¿sí? Para que no es que le hago presión para que no salga, no, la voy acompañando para que no sea brusca esa salida. Y con la otra mano voy acompañando, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los músculos del piso, del periné, para que no me traiga la nariz, la boca del bebé al desprenderlo y se desgarre. Esa es la maniobra de Röntgen y es importantísima realizarla. Bien, una vez que salió la cabecita del bebé, tengo la cabecita afuera y ahora tiene que salir el resto del cuerpo. Entonces, yo voy a acompañar la rotación externa de la cabeza para acomodar los hombros. Una vez que salió la cabecita, por lo general sale así, mirando hacia abajo. Entonces, el bebé va a tratar de acomodar, vuelve a hacer otra rotación adentro para acomodar sus hombros. Entonces va a ir para un lado o va a ir para el otro. Yo lo único que hago es observar para dónde, porque solito, al rotar adentro, el bebé y querer acomodar los hombros a los diámetros de la pelvis para poder salir, voy a acompañar esa rotación, ¿sí? Y después, una vez que acompañé la rotación, que acomodó los hombros, va a salir el hombro anterior, sale el hombro anterior, levanto un poquito, sale el posterior. Y la colita es un diámetro mucho más chico que los hombros y la cabeza y sale rápido. Después sale todo el resto del cuerpo fetal. Vamos a hacer la recepción del recién nacido, si es posible sobre el abdomen materno. ¿Sí? Lo vamos a agarrar, lo vamos a poner sobre la panza de la mamá. Vamos a hacer la ligadura del cordón umbilical cuando deja de latir entre dos pinzas Conger. Este es el momento de inicio de vinculación de los padres con el nuevo miembro de la familia. ¿Está? Bien, acá tenemos, ¿sí?, distintos momentos de lo que es la expulsión. Pueden ver inclusive partos ustedes. Acá salió la cabecita en la primera imagen. Una vez que salió la cabecita va a rotar, ¿sí?, para un lado o para el otro, para la derecha o para la izquierda, tratando de acomodar sus hombros adentro, que todavía quedaron adentro. Salió la cabeza, ahora tiene que salir el resto del cuerpo. Bien, laceraciones del canal de parto pueden producirse por esta salida rápida y repentina de la cabecita del bebé, ¿sí? Inclusive si es un bebé muy grande, ¿sí?, si es un tamaño excesivo del recién nacido, o también que estos tejidos de la mamá tengan algún tipo de debilidad. Entonces, es importantísima esta maniobra de Röntgen, ¿sí?, y protección del periné. Después, vamos a suponer que hay algún tipo de laceración o de desgarro. Nosotros podemos tener desgarros de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Primer grado es cuando solo se desgarró la horquilla, piel y mucosa, ¿sí? Primer grado es cuando hay un pequeño desgarro de horquilla, piel y mucosa. Segundo grado es cuando ya está, además de eso, está comprometido algún tipo de músculo del piso de la pelvis, algún músculo perineal. Y de tercer grado
cuando además del músculo, ¿sí?, también está comprometido el esfínter anal. La episiotomía es esta incisión del perine para facilitar la expulsión, ¿sí? Esto se hace por lo general, antes se les hacía a todas las mujeres, inclusive a todas las mamás que eran su primer bebé, ya por una cuestión profiláctica, para que no se vaya a desgarrar por las dudas, se les hacía una episiotomía. Bueno, ahora se trata de que no. De todas maneras se le infiltra, se le pone una anestesia, ¿sí?, con lidocaína, una anestesia local, cuando comienza el trabajo de parto, que la llevan a la sala, por las dudas de que cuando empiece a coronar la cabeza, si esos músculos están muy tensos, se le hace en ese caso la episiotomía. Entonces, previa infiltración con tijera recta de punta a roma, cuando la cabeza fetal está coronando, ¿sí? Evita laceraciones o desgarros contusos que podrían afectar el esfínter anal, el recto, la uretra o el clítoris. Acorta la duración del periodo expulsivo, sutura con aguja redonda y catgut crómico y se sutura por plano, ¿sí?, de adentro hacia afuera, músculos, mucosa y piel. Así se sutura. Los hilos de adentro se reabsorben, los de afuera se caen solos. Esa episiotomía solamente se lava con jabón blanco. Acá tenemos una muestra de la episiotomía. ¿Está? Bien. Bueno, el periné, esto es para que vean como plano profundo, medio y superficial de los músculos. Si quieren lo pueden ver más detenidamente. Vamos a hablar de la tercera etapa del trabajo de parto. Entonces, dilatación, expulsión. Una vez que salió el bebé, ¿qué necesitamos que salga? La placenta, ¿sí? A esta etapa se la llama etapa placentaria o alumbramiento y va desde que nació el bebé hasta, digamos, la expulsión de la placenta. Tenemos el alumbramiento espontáneo versus el alumbramiento conducido. O sea, la placenta va a salir dentro de los 5 a 10 minutos luego del nacimiento y se puede esperar hasta media hora. Yo puedo esperar hasta media hora que la placenta salga solita. Puede salir solita, puedo ayudar con unos masajes en el fondo del útero, ¿sí?, para ayudar. Lo que nunca debo hacer es tironear del cordón, ¿sí? Nunca debo dejar que eso, ¿sí?, se produzca espontáneamente. Se puede administrar oxitocina. Si esta mamá ya tenía o le habían colocado por algún motivo oxitocina para ayudarla, ¿qué hace? Se continúa con eso, que pase toda la oxitocina, ¿sí?, para favorecer la hemostasia y la seguridad de la madre según la prescripción médica. Eso puede ayudar a que se expulse la placenta. No debo hacer maniobras intempestivas, no debo tironear el cordón. Entonces, yo observo, ¿sí?, los signos de separación de la placenta. ¿Cuándo me doy cuenta que la placenta se desprendió del útero? ¿Sí? En principio porque va a haber una elevación del útero, la placenta se desprende y cae al segmento inferior de la vagina, ¿sí?, empujando el útero hacia arriba. Entonces, el cordón umbilical desciende, ¿sí? Si yo tenía una tijera coger, ¿sí?, yo voy a ver que esa va a empezar a descender. El útero va a cambiar la forma de discoide, se va a poner globular y se va a retraer. Y va a haber una pérdida hemática, una pérdida de sangre antes o después de la salida. Empieza a perder sangre, entonces yo veo que el cordón descendió, veo que el útero se hizo globuloso, entonces yo digo, se desprendió la placenta. ¿La voy a tironear y la voy a sacar? No, porque si llegara a quedar, aunque sea un pequeñito de membrana, ese útero no se va a retraer y esa mamá va a empezar a tener mucha pérdida de sangre. Entonces, yo lo que voy a hacer es empezar de a poquito, ¿sí? Voy a agarrar y envolver con rotaciones esa placenta hasta que salga al exterior. Esto es una imagen de placenta.
Todo esto brillante es el lado fetal, es donde estaba el bebé. Y el lado materno es lo que parece como si fuera un hígado. Si una vez que salió, yo la voy a observar a la placenta que esté completa, ¿sí? La voy a como armar, la voy a poner ahí en mi mesita y voy a observar que estén las membranas, que no haya ningún cotiledón, nada que haya quedado adentro. Por último, la cuarta etapa del trabajo de parto, recuerden que eran estas 2 horas que yo iba a evaluar a esta mamá. ¿Qué es lo que vamos a valorar? Esto va desde la expulsión de la placenta, ¿sí? Esta cuarta etapa va desde que salió la placenta hasta estabilizar el estado físico de la mamá. Por lo general son 2 horas que yo la voy a tener todavía en el centro obstétrico antes de pasarla a la sala general. Voy a controlar los signos vitales cada 15 minutos, voy a evaluar esta interacción mamá-bebé, ¿sí? Este vínculo, cómo se empieza a vincular. Le voy a pedir que le dé la teta, que trate de darle la teta, ver, ¿sí? Si el bebé se prende, si tiene alguna dificultad con la lactancia. Vamos a evaluar la pérdida sanguínea, si ese útero se está retrayendo. Digamos, esto lo vamos a evaluar cada media o cada hora, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a evaluar de esa pérdida sanguínea? En principio la cantidad, el color, los coágulos y el mal olor. Acá, ojo, porque si hubiese una infección o algo, todavía no vamos a encontrar mal olor. Esto lo va a evaluar tal vez cuando pase a la sala general, que hayan pasado unas horas. Acá lo que yo voy a prestar importancia es a la cantidad de sangre y a los coágulos, porque si esa mamá tiene mucha pérdida y con muchos coágulos, quiere decir que ese útero no se está retrayendo. Algo pasó, ¿será que le quedó alguna membranita? ¿Será que cuando yo saqué la placenta algo quedó adentro? ¿Sí? Entonces acá vamos a hacer mucho masaje en el fondo del útero para ayudar a retraer, ¿sí? Mucho masaje y vamos a empezar a evaluar eso. El control de diuresis, ver si puedo ir al baño, si ya se pudo levantar, ayudarla despacio, no dejarla sola, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Se puede desmayar, se puede caer. Analgesia y confort, en el caso de que haya le hayan tenido que hacer una episiotomía, por ahí es necesario darle algún analgésico. Bien, control de las potenciales complicaciones. Pueden haber hemorragias puerperales, hay que controlar la retracción uterina y la cantidad de pérdida hemática, hay que tener una especial atención a pacientes con factores de riesgo, ¿sí? De hemorragia puerperal, y pensar en las reacciones hipotérmicas, ¿sí? Que puede ser por liberación de presión intraabdominal, por el agotamiento físico, desequilibrio metabólico, microembolias de líquido amniótico y fallas en la sepsis. Mucho tener en cuenta esto de las reacciones emocionales, la interacción inicial de esta triada, la alimentación a pecho, la orientación sobre los primeros cuidados del niño, valoración de la interacción familiar, empezar a observar cómo se vincula esta mamá con este bebé, ¿sí? Y ante cualquier dificultad, reportar al médico cualquier complicación potencial. Y acá algo que nosotros, digamos, no mencioné anteriormente en cuanto al alumbramiento, ¿sí? Una vez que nace el bebé, lo voy a aclarar ahora, una vez que nace el bebé, la mamá sigue teniendo contracciones, no con la intensidad de estas contracciones del trabajo de parto, ¿sí? Pero va a tener contracciones mucho más, digamos, menos intensas, menos frecuentes, pero son contracciones que van a ayudar a que la placenta se desprenda, ¿entiende? Entonces, las contracciones del trabajo de parto, una vez que el bebé nació, la mamá continúa teniendo unas pequeñas contracciones que van a ayudar a que la placenta se desprenda. Y una vez
que se desprendió la placenta y el bebé nació, la mamá va a tener entuertos. Esos entuertos van a ayudar a que ese útero se termine de retraer, que se empiece a limpiar, ¿sí? Y la lactancia materna, en este caso, es fundamental, porque lo que va a hacer es ayudar a que ese útero se termine de retraer, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido la clase. Gracias a todos por estar, a todos y a todas, por escucharme y espero que nos veamos prontito. Hasta la próxima.